Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Tenemos en Colombia las 12 del día en punto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos a través de punto 5490 del AM. También saludamos a los oyentes de Radio Alegría en 99.3 FM en el departamento del Huila. Saludamos a los oyentes de Estudio 36.com y a los oyentes de Al Día Noticias con johndidier.com. Los hechos más importantes del momento. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Colombia, Iván Duque, hablaron por teléfono. Estados Unidos donará 2.5 millones de vacunas de Janssen a Colombia. Este es uno de los hechos más importantes en estos momentos para destacar. A propósito de la donación de los Estados Unidos de más de 2 millones de vacunas, también pues la pandemia en Colombia no cede, sigue siendo dramática la situación. Los médicos del departamento de Santander están anunciando que podrían renunciar. Hay desgaste emocional por el colapso del sistema hospitalario en esa zona del país. Así que esta es una de las situaciones más importantes. Los temas abordados por los mandatarios de Estados Unidos y Colombia fueron la economía, las vacunas, el empleo, los derechos humanos, el cambio climático, la tecnología y la seguridad. Así que este lunes, luego de 6 meses de espera, los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Joe Biden y Iván Duque, respectivamente, sostuvieron su primera conversación telefónica. Durante el diálogo, el gobierno de Estados Unidos se comprometió, reiteramos, en donar a Colombia 2.5 millones de vacunas de Janssen a nuestro país. Tras la comunicación, el embajador colombiano en Washington, Juan Carlos Pinzón, recientemente posicionado, reveló que el gobierno estadounidense donará, reiteramos, 2.5 millones de vacunas de Janssen. A propósito de esta donación, la información del COVID en Colombia, Margaret Ojalvo, muy buenas tardes. John Didier, a las 12:02 saludamos a toda la audiencia con las noticias del COVID. Y claro, arrancamos con esta, es muy importante, es una donación que ya se había anunciado en varios momentos que iba a ser a través del sistema COVAX, pero en las últimas horas se cambió la metodología y va a ser una donación directa del gobierno de Estados Unidos. Se esperaban tal vez 500,000 dosis, en este caso son 2.500.000 de la vacuna Janssen, que es la de Johnson Johnson y que es la monodosis de una sola dosis. Es decir, la persona queda vacunada, ya no tiene que aplicarse ninguna segunda. Esto es una oportunidad para todas las regiones del país apartadas, pero para todos los colombianos. Y en ese sentido, pues estamos muy contentos. Esas vacunas llegan esta semana, que esa es la otra parte clave de esa noticia. El anuncio lo hará esta tarde el presidente Duque para formalizar esta noticia que nos tiene a todos muy contentos. Pero en el campo de los números del avance del COVID estamos muy preocupados porque el día anterior fallecieron 664 personas, 664 colombianos. Recordemos que el COVID es real y que sí, en cualquier momento a cualquier persona lo puede afectar. Además, los nuevos casos, 32.376. Las UCIs en las distintas hospitales, clínicas del país están arriba de 95%. La única que está en el 60% es en Barranquilla. Las UCIs de Barranquilla han logrado bajar. En cuanto a las vacunas que se han aplicado, dosis acumuladas 17.227.818 y segundas dosis 6.118.463. Esta es una gran noticia porque recordemos que el plan
para alcanzar la inmunidad de rebaño es vacunar a 35 millones de colombianos y ya estamos muy cercanos a los 20 millones y ahora con las que llegan mucho más. Pero también es importante contar historias de la vacunación, porque el día anterior en el centro comercial ubicado en la avenida Suba, allí les tocó llamar por megáfono, a gritos y por redes sociales a la población a que se acercara a vacunarse. Estaban 150 dosis a punto de perderse. Si no las utilizaban ayer en la tarde, se perdían. Todos van madrugados desde las 3 de la mañana, pero lo que piden las autoridades y los vacunadores es espaciemos los tiempos, vengan unos en la mañana, otros al mediodía, otros en la tarde. Ayer vacunaron hasta las 10 de la noche en este centro comercial y lograron cumplir la meta. Pero además, muchos vacunadores deben hacerlo en chalupa, deben hacerlo a pie con sus botas pantaneras, en caballo, en mula. Es muy importante estar atentos a la presencia de los vacunadores y recibir la vacuna. Es una vacuna de salud y vida. Y no olvidemos utilizar el tapabocas, el lavado de manos y ventilar muy bien las áreas, distanciamiento social. Esto es Al Día Noticias. Gracias, Margaret. 12 del día, 6 minutos. Y aunque evacuaron más de 60 toneladas de roca, no aparecen los mineros en el departamento de Boyacá. Mientras realizan maniobras para hallar a los trabajadores, autoridades y familiares de los obreros tienen la esperanza de encontrarlos con vida. Recordemos que esta es una emergencia que se conoció en las últimas horas. Los jóvenes mineros Luis Montañez, un joven oriundo de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, de 27 años, y José Gerardo Patiño, de 20 años de edad y oriundo de esa misma zona, quedaron atrapados este sábado sobre las 6:30 de la mañana en una mina de carbón legalmente constituida cuando adelantaban trabajos propios de explotación del mineral. El Grupo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional Minera avanza con las labores de rescate de los trabajadores que resultaron atrapados en una mina de carbón en la vereda La Caldera del municipio de Sativa Sur, en Boyacá. En su último reporte, el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero informó que se finalizó la construcción de la diagonal paralela y continúa la evacuación del derrumbe para seguir asegurando la zona. Así que infortunadamente es mucha la roca que se ha logrado sacar, pero no aparecen hasta el momento los dos mineros de 27 y 20 años respectivamente. 12 del día, 7 minutos. Hay noticias del Instituto Nacional de Ciegos, del INSI. La información con Nicolás Espinosa. Buenas tardes, John, y buenas tardes para los oyentes. Pues así es, el director del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, Carlos Parra Duzán, en entrevista con Al Día Noticias, contó cuáles han sido los avances a nivel de inclusión social para los colombianos con discapacidad visual. Actualmente en el país la población con discapacidad visual asciende a cerca de 2 millones de personas, concretamente 1.948.332 colombianos ciegos o con baja visión, que hay según el censo del DANE. Esto dijo el director del INSI, Carlos Parra, respecto a estas cifras. Nosotros con el censo 2018 se logró establecer que en Colombia hay 1.948.000 personas entre ciegas y baja visión. Es decir, casi 2 millones de colombianos tenemos discapacidad visual y por eso de ahí lo importante que exista un Instituto Nacional para Ciegos. ¿De cuándo? ¿1998? No, del 2018. En el último censo de las familias y hogares que hizo Colombia, en el último, se hicieron 4 preguntas de discapacidad visual, 4 preguntas, y arrojaron estas cifras. Desde el INSI se han dado pasos importantes para la inclusión social de la población con discapacidad visual, desde el transporte público hasta los billetes que ya cuentan con el braille y otros espacios públicos que también cuentan con dicho lenguaje para las personas que sufren este tipo de discapacidad. Así lo explicó el director del instituto, Carlos Parra. Escuchemos. Altavoces, para que uno sepa en qué parada se tiene que bajar, que los ascensores ya vengan con el braille para saber qué botón oprimir, que las aceras traigan la línea podotáctil. Por eso logramos nosotros desde el INSI que, por ejemplo, el Banco de la República imprimiera todos los billetes en braille. Ya todos los billetes de la nueva familia vienen en distinto tamaño y además de eso vienen en braille. Precisamente
Nosotros desde el INSI imprimimos los servicios públicos domiciliarios, los recibos, tanto el del gas y como el de la luz, los imprimimos en braille para los ciegos que nos lo piden y les llega a su casa la facturación del servicio en braille. Es decir, estamos buscando que nos incluyan, que nos garanticen nuestros derechos. La entrevista completa con Carlos Parra la pueden encontrar en nuestro portal www.aldianoticiasconjohndidier.com y nuestro canal de YouTube Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Moya. Gracias, Nicolás. Ya tenemos las 12 del día, 10 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Quizás no puedas volar, pero tienes otro poder para salvar la vida de un niño, niña o adolescente. Superoído para escuchar sus problemas con atención. Me siento muy triste todo el tiempo. He pensado en no salir de mi habitación. Tienes el superpoder de salvarles. Presta atención a señales de riesgo de suicidio en niños, niñas o adolescentes. Si tienes dudas, escríbenos por WhatsApp al 300-754-8933 o llama a la línea 106. Secretaría de Educación, Alcaldía Mayor de Bogotá. Todos juntos podemos salvar vidas. Yo voy. Yo también voy. Yo voy con ustedes. De una, yo voy. ¿Y tú? Prepárate tú también para ir a la universidad con Jóvenes a la U, el nuevo programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que paga el 100% de tu formación técnica, tecnológica o universitaria, sin necesidad de crédito ni endeudamiento. Son 8.000 cupos. ¡Inscríbete ya! Ingresa a www.educacionbogotá.edu.co. En Al Día Noticias, con John Didier Rodríguez. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 11 minutos, 12:11, y se ha conocido un informe que ha presentado la Personería de Bogotá sobre 60 días de jornadas de protesta. Se registraron 1.055 lesionados, de los cuales 549 son civiles y 506 miembros de la fuerza pública. A la Personería de Bogotá han llegado directamente 78 casos de personas dadas por desaparecidas, de las cuales 64 han aparecido y 14 no se han podido determinar su paradero. En el comercio se estima que hay una disminución de cerca del 70% en las ventas por cuenta de la situación que se registra en algunas localidades de la ciudad. Así que la situación es bastante delicada. En ese sentido, se ha presentado este informe por parte de la Personería de Bogotá sobre lo que ha sido hasta el momento las protestas en la capital de la República. El personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, dijo: hemos estado en distintos escenarios, hemos estado en la protesta, hemos estado con los comerciantes, con los residentes, hemos acompañado distintos escenarios de los bogotanos. Observamos un común denominador entre todos ellos. No quieren ser instrumentalizados, quieren que sus necesidades sean tenidas en cuenta, que los escuchen realmente, que se pongan en el lugar de ellos. En distintos escenarios en los que hemos estado, tanto comerciantes, todos han buscado exactamente lo mismo, que no se instrumentalice, que los diálogos que se den, los escenarios que se generen, sean realmente para construir, para crecer como sociedad. Y en este balance que presenta la Personería de Bogotá, pues lamentablemente 5 personas fallecidas en el marco de los 60 días de movilizaciones y protestas en Bogotá. Es totalmente inadmisible. La vida es sagrada y todas las personas en los escenarios de protesta deben contar con esta garantía mínima. El respeto a la vida debe ser una regla de juego en cualquier escenario, incluyendo la protesta e incluyendo las intervenciones que se puedan hacer. El personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, consideró que el diálogo debe ser la estrategia para superar las diferencias y evitar que estas situaciones de violencia se sigan presentando. Absolutamente falso que no hemos estado. Nosotros hemos acompañado a los comerciantes desde el inicio de las protestas, a través de las personerías locales y a través del delegado de Hacienda y Desarrollo Económico. Hemos estado presentes, hemos buscado las medidas pertinentes para que ellos puedan seguir ejerciendo su actividad durante toda esta jornada de protesta, porque esta combinación entre protesta y COVID ha puesto en riesgo a muchos comerciantes.
Desde estas personerías hemos identificado que aproximadamente o superior al 70% de los comerciantes se han visto afectados. Los comerciantes tienen miedo, la población en general tiene miedo. Esto implica que muchas veces no accedan a los comercios o que los comerciantes deban cerrar los establecimientos de comercio mucho antes del horario habitual, lo que lleva a pérdidas. En tal sentido, es fundamental acompañar todos estos procesos. Y es lo que venimos haciendo desde la personería, venimos generando estos espacios de diálogo, venimos generando también espacios en donde podemos escuchar las necesidades de los comerciantes y hacemos reiterativamente un llamado al gobierno nacional y al gobierno distrital para que escuchen con grandeza a quienes protestan, con la finalidad de concluir estas manifestaciones, que se lleguen a arreglos concretos y que así toda Bogotá pueda resurgir nuevamente una vez concluido el tema del COVID. Ahí estaba el personero de Bogotá, Julián Pinilla, a propósito del balance de los 60 días de movilizaciones, de protestas, de marchas en la capital de la República. 12 del día, 16 minutos. Vamos con información de Ramón Alberto Soto, porque la ministra de las TIC, Karen Abudinen, anunció demanda penal contra el consorcio que presentó póliza de garantía falsa. Ramón Alberto, buenas tardes. Así es, una denuncia por presunta falsedad presentó este viernes la ministra de las TIC, Karen Abudinen, contra el consorcio temporal Centros Poblados, tras conocerse información que pone en duda la autenticidad de la garantía única de cumplimiento entregada por el contratista, ya que el banco Itaú certificó ese día que la póliza de garantía bancaria que presentó la unión temporal no es legítima, no fue expedida por el banco, ante lo cual la ministra procedió a instaurar esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que esta compañía había ganado uno de los contratos más altos del país de 1.07 billones de pesos para cubrir de Internet la zona B que conforman los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, entre otros. El contrato fue asignado en diciembre del 2020 y la ministra ha dicho que después de 30 reuniones con el objetivo de mantener el control permanente sobre la ejecución de los recursos públicos, el avance hacia la meta de conectar el 70% del país en agosto de el 2022 por parte de esta compañía también es deficiente, por lo que también se va a proceder a la caducidad del contrato con esta empresa Unión de los Pueblos. Esto es Al Día Noticias. Gracias, Ramón Alberto. Desde el día 18 minutos llegaron rescatistas de Israel y de México a Miami, donde colapsó un edificio. Hasta el momento, ¿qué informaciones hay? ¿Cómo avanzan las operaciones de Las 12 del día, 18 minutos, 18 minutos, llegaron rescatistas de Israel y México a Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, donde colapsó la semana pasada un edificio. ¿Cuáles son las informaciones que se tienen en la mañana de hoy sobre las operaciones de rescate, Margaret? Hola, John Didier, nuevamente, 12-18. Sí, en efecto, de Israel, de México y de otros lugares también están apoyando en esas labores de rescate que han sido muy complejas porque han explicado y le han explicado sobre todo a los familiares que se han quejado en el sentido de que no ven como las acciones normales o que ya estamos acostumbrados en casos de terremotos, etcétera. Ellos explican que por la misma forma en que colapsó la edificación y por los materiales que tenía esa edificación, es muy complejo el mover cualquier parte, cualquier área, cualquier zona. Entonces, ellos se apoyan en los perros rescatistas, que los perros a cualquier señal de respiración, a un ruido, a algo, se acercan y determinan el punto y con unos cuidados impresionantes logran empezar a excavar tratando de encontrar precisamente los cuerpos, que hasta el momento son 151 personas desaparecidas. Muertos van 10,
les pidieron a los familiares precisamente que aporten ADN para poder, en el momento que identifiquen, ya sean las personas que resulten, y ojalá así sea, salgan con vida, identificarlas, o personas que estén ya fallecidas y que deban identificarse. Adicionalmente, de las ayudas internacionales, la presidencia de Joe Biden ha aportado también en esta ayuda. Sin embargo, uno de los temas que más llama la atención son las distintas versiones sobre las causas de la catástrofe que están siendo investigadas, pero distintos expertos ya opinan. Uno de ellos es Shimon Podolsky, que afirmó que desde hace muchos años, él por lo menos cuando supo de la catástrofe, sin titubear mencionó el nombre de ese edificio. Esto ya era conocido por muchas razones, por los materiales utilizados, por el tipo de mantenimiento que requería. Hace 6 semanas empezaron a hacer un mantenimiento que empezó en el techo, y allí se teme, o en la cubierta del edificio, se teme que de pronto pusieron más carga de la que correspondía, pero también que los materiales de hormigón, los pilotes, estaban ya deteriorados. Esto ya se sabía. Desde el 2018 había advertencias. Sí. Entonces, en ese sentido, hay muchas versiones, muchas opiniones, y los familiares están desesperados porque sienten que no se está haciendo lo suficiente. Gracias, Margaret. 12:21, una pausa, y cuando regresemos estaremos con el doctor Luis Fernando Sanabria, director de la CAR. Nunca hacen nada, no me escuchan. Siempre ganan los mismos. Eso es pura rosca. Como yo no tengo palanca. Eso ya está arreglado. ¿Está cansado de que decidan por usted? Es el momento de participar. Elija o hágase elegir. Por primera vez en la historia, los vendedores informales tendrán voz y voto en Bogotá mediante la conformación de su consejo local. Ingrese a www.ipes.gov.co. Yo decido. Instituto para la Economía Social IPES. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al Día Noticias, la entrevista. La entrevista la hacemos a las 12 del día, 22 minutos, con Luis Fernando Sanabria, director de la CAR en Cundinamarca. Señor director, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, señor periodista. Buenas tardes para todos los oyentes de Punto 5. Bueno, la CAR prohíbe plásticos de un solo uso en sus parques ecoturísticos. ¿De qué se trata esta medida? Bueno, en primer lugar, agradecer porque las medidas tomadas en lo ambiental, en lo civil, en lo laboral, no serían exitosas si no hay un medio de comunicación que efectivamente las difunda o las dé a conocer, y por eso damos las gracias por este momento. En segundo, queremos generar una tendencia a nivel territorio, pero también a nivel nacional, de que estos plásticos de un solo uso deben de ir desapareciendo de nuestros hábitos, de nuestro día a día. Y es sencillo, cada vez que nosotros compramos un plástico de un solo uso, estamos aumentando tremendamente la contaminación ambiental. Por ello, en nuestros parques, a partir del 9 de junio, hemos empezado de una manera pedagógica inicialmente, y hasta el 9 de septiembre lo haremos, para que a partir de esa fecha, 90 días después, por ningún motivo permitamos el ingreso del plástico, llámese un pitillo, llámese una caja de icopor, llámese una bolsa plástica. Sí, señor. Y a partir del 9 de septiembre, nada. Que exactamente, nada es nada. Los operadores que allí trabajan con la CAR no podrán tampoco bajo ningún momento vender alimentos, vender botellas con agua de un solo uso. Hay botellas de agua de vidrio, y esta botella se puede utilizar 1, 2, 5, 10 veces. Serán los productos que venderemos, pero creo, señor periodista, que más allá de que haya una decisión de la CAR, en nuestros parques es una tendencia. Y ya que tenemos millones de oyentes en este momento, miles de oyentes en este momento, pues creo que es la oportunidad para invitar a que se haga un cambio de hábitos en nuestros comportamientos, en nuestro día a día. Entonces, por ello, pues, la invitación a que se acoplen a ello,
y a que no solamente cuando vayan a nuestros parques, sino ojalá sea en el día a día, podamos dejar de aportarle lo mal llamado o la mal llamada basura a nuestro planeta. Sí, señor director, y otro de los proyectos importantes que viene trabajando la CAR es la recuperación del río Bogotá. ¿Cómo avanza este megaproyecto? Este proyecto pues tiene muchísimo por hacer. Es un megaproyecto, su merced dice megaproyecto, que tal vez estará terminado en unos 10 años, pero lo importante es que la CAR ha empezado este proyecto desde el año 2016, un proyecto que tiene como finalidad el saneamiento del río Bogotá, que va desde las adecuaciones hidráulicas hasta la construcción de petales inmensas como la petar Salitre, pasando por petales de menor tamaño como la petar de Zipaquirá o la petar del municipio de Villapunzón. Entonces seguimos avanzando. Afortunadamente las obras han generado un buen efecto. Las obras al día de hoy tienen ya un buen avance y han sido funcionales. Cuando digo funcionales es que a pesar de que ha llovido tanto, el comportamiento de río ha sido el mejor y no han sucedido tragedias como las que su merced y muchos conocimos en el año 2010 y 2011. Pues, señor director de la CAR, Luis Fernando Sanabria Martínez, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias, que pase un buen día. Lo mismo a ustedes por la oportunidad de permitir saludar a tanto gente. Un abrazo, Dios nos bendiga. Igualmente para ustedes, el director de la CAR, Luis Fernando Sanabria. 12 del día, 26 minutos, y de esta manera llegamos al final de Al Día Noticias, con los servicios técnicos de Edwin Reyes. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias, con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín.